Soy Antoni Ruiz Saiz, preso social por la Ley de Peligrosidad Social y actualmente presidente de la Asociación de Presos Sociales de España, ¿no? La Asociación de Presos Sociales nació en 2004 apoyada por un libro que hizo el ya fallecido desgraciadamente por el COVID, Arturo Aranalte, que nos puso en contacto a Gaspar Llamazares y a Pedro Cerolo conmigo, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de crear la asociación pues, para dignificar a todos los represaliados, que se conociera su historia, ¿no? Devolverles la dignidad y en lo posible hacer una reparación económica, ¿no? Y un reconocimiento del Estado. Y nació en el 2004, febrero del 2004, no me acuerdo el día exacto. Se presentó en la Casa de la Panadería de Madrid. Fue muy reconocida, estaba aquello lleno y fue muy emocionante pues, ver ya a tus compañeros que estaban en libertad y que creábamos la asociación y presentábamos al público pues, dicha asociación, ¿no? Y ahí ya fue empezar a trabajar por la recuperación de la memoria de los compañeros LGTBI que estuvieron en la prisión por la ley de vagos y maleantes y peligrosidad social. Y sabíamos que teníamos que trabajar con las administraciones y lo más fácil era empezar por los ayuntamientos solicitándoles que hicieran mociones de apoyo a nuestras reivindicaciones, ¿no? De reparación, de recuperación de la memoria histórica y de la dignificación de estas personas, ¿no? Y empezamos a mandar cartas y a tener contactos con representantes de los municipios y bueno, una vez conseguido eso, pues también se acude a las Cortes Valencianas, así como a las catalanas, a las vascas y todo eso, las cuales también se pronuncian en favor de los represaliados, ¿no? Pues la realidad de la comunidad LGTBI durante el franquismo, desde luego es una realidad muy complicada, ¿no? Es un régimen que va a ser muy represor de las disidencias sexogenéricas y por tanto pues entendemos que no se parecía mucho a lo que es la vivencia actual, desde luego, de las identidades de género y de las orientaciones sexuales diversas. En primer lugar, no se nos consideraba útil para la sociedad porque no íbamos a poder crear mano de obra, ¿no? Y en segundo, porque atentábamos contra la moral impuesta que era la Iglesia Católica, ¿no? Era un nacional catolicismo lo que había y entonces se juntaron esas dos cosas y esas dos cosas llevaron a crear la ley de vagos y maleantes, que fue la primera que castigó, aunque esa ley la hizo la República, pero no recogía a los homosexuales como para castigarlos, ¿no? Fue en el 58, en la reforma que hizo Franco, cuando ahí ya empieza a atacar a los homosexuales. Y ya no te digo en la ley de peligrosidad social, en 1970, que ya es la criminalización total de la homosexualidad. Ahí influyó pues, lo que era el nacional catolicismo y, claro, y personas que supuestamente pues, no iban a aportar nada a la sociedad, ¿no? Entonces pues, se juntaron esas dos cosas, ahí ya gobernaba el Opus Dei y todas las cosas, se juntaron la Iglesia y el Estado y bueno, las víctimas fuimos nosotros. En el año 70 hay un momento en el que estructuras del franquismo consideran que la ley de vagos y maleantes se ha quedado corta y hay que hacer otra ley muy grandilocuente, porque luego en la práctica nunca se llevó a cabo lo que proponía esa ley, que es la llamada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Es una ley nueva, no es una reforma de la Ley de vagos y maleantes, sino que se abole la Ley de vagos y maleantes y se pone esta para sustituirla. Lo de rehabilitación implicaba que todas estas personas que eran categorizadas jurídicamente por la ley como peligrosas sociales iban a ser rehabilitadas en centros específicos de rehabilitación de estas personas. Esto nunca se llegó a dar. Lo que ocurrió fue que en cárceles ordinarias, muchas de ellas creadas por el franquismo en los años 40 para reprimir a los presos políticos y que estaban no vacías pero no tan llenas como en los 40, empezaron a tener secciones, una galería única de la cárcel o un piso único de la cárcel para las personas a las que les metían esta ley. Hoy, en el Congreso, ha sido derogada la ley de 1933 de vagos y maleantes y ha sido sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Esta nueva ley sirve para corregir los defectos observados en el sistema o en la aplicación de la antigua ley, empezando por sustituir el título de vagos y maleantes por el de peligrosidad y rehabilitación social, no solo más en línea con la terminología moderna, así como ajustarse al compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social. Esta nueva ley tiene como nombre Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En esta ley serán declarados en estado peligroso, primero, los vagos habituales, segundo, los rufianes y proxenetas, tercero, los que realicen actos de homosexualidad, cuarto, los que habitualmente ejerzan la prostitución, quinto, los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología. Sexto, los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con... Cuando aplicaban la ley de peligrosidad social, lo que decía la policía iba a misa y lo que decía el juez también iba a misa. Es decir, es que no se te juzgaba por un delito, se juzgaba por un estado posible de que tú estuvieras ser una persona peligrosa, a ver cómo lo cocinas tú eso y cómo lo defiendes, ¿no? Entonces ellos aplicaban que supuestamente tú estabas en un estado de peligrosidad social para la sociedad. Y lo que decía la policía iba a misa y lo que decía el juez también, es decir, no había posibilidad. Lo que sí que sucedía es que cuando cogían a personas de un estatus más alto o afines al régimen, entraban por una puerta y salían por la otra. Y aquí siempre pagaban los platos rotos las personas que carecían de medios económicos y de clase obrera y clase muy baja, ¿no? Y eso eran los que iban todos a parar a las prisiones. Bueno, el cambio ya se veía venir del año 72, ya se veía, porque la gente ya estábamos hasta las narices. Ya de tanto esto no hay prohibición, ni más prohibiciones, y palos, y cárceles, y reformas. Es que era muy fuerte, es que yo he visto un gay cumplió 6 años de cárcel por ser homosexual, pero señores míos, a mí me condenaron de 6 meses a 1 año. Y me picaron la ley de vacacionante y yo estaba trabajando en el cabaret. A ver, mi madre decía, pero a ver, ¿cómo le van a aplicar a mi hija la ley de vacacionante y está aquí con el contrato de trabajo? Pues me la aplicaron igual. O sea, la ley de peligrosidad social se aplica con mucha virulencia desde que se crea hasta el año 78. Al principio era una ley que reprimía a un amplio sector de la disidencia sexual y de género, sobre todo con un sesgo muy claro de clase, sobre todo a peña pobre, muy claro. O sea, no sé si hay alguien que fuera rico que se la aplicó, la verdad, francamente, tengo dudas y diría que igual no. Pero a partir de la muerte de Franco y de la explosión más que a partir de la muerte de Franco, diría 76-77, y de la explosión del movimiento gay que hay, de la explosión de visibilidad de travestis y de otras subculturas, ¿no?, dentro de la cultura de disidencia sexual más marginalizada dentro de la propia cultura disidente sexual, esa explosión que hay de travestis en las calles, de grupos de peña radicalizada, ¿no?, que no solamente eran travestis o maricas con pluma, sino que aparte era gente que tenía una perspectiva política muy rupturista con el propio continuismo, ¿no?, del franquismo, que va a generar buena parte de la transición. Entonces la ley de peligrosidad social se aplica principalmente contra este sector, ¿no? Españoles, Franco ha muerto. En el momento en el que muere Franco y se empieza un proceso de transición, vemos que hay en cierto modo dos velocidades, ¿no?, o unas prioridades que nos dejan a la comunidad LGTBI y a otros colectivos en general, por ejemplo también toda la cuestión de género, ¿no?, de los delitos asociados entre comillas a las mujeres también quedan en un segundo plano. Se da prioridad a lo que serían las víctimas de un componente muy claramente político, ¿no?, a lo que serían las personas que habían luchado desde las organizaciones políticas, etcétera, por la democracia, que obviamente había que atender, pero se hace esta distinción entre presos políticos y presos comunes, que desde luego es una diferenciación que nos parece
que va a dejar de lado a muchas de las que habían sido víctimas también de la represión franquista y en concreto ahí va a entrar toda la comunidad LGTBI, ¿no? Que había sido sobre todo metida en prisión por la cuestión de la peligrosidad social y no como presos políticos estrictamente. A las personas como ejemplo, como Antonio y yo, nos han dejado a un lado. No que no se han dejado a un lado, sino medio olvidado. No han contado con las personas que estuvimos en primera fila, las que saben. ¿Me tenéis aquí? Preguntarme a mí, que soy una víctima. Ustedes lo habéis leído en los libros, pero es que yo lo he vivido. Porque lo que está escrito ahí es que lo he pasado yo y más cosas que ahí no se han escrito. Entonces me puse en un plan un poco agresiva, ¿no? Sin insultar, por favor. Yo soy pobre pero buena educada. De hecho, yo lo celebré en Cullera bebiendo champán con compañeros homosexuales, ¿no? En un apartamento. Pero luego nos dimos cuenta que no, que o luchábamos o estábamos al pie del cañón o eso no iba a cambiar. Eso evidentemente va a significar el retraso, ¿no? O sea, que la amnistía no llegue para toda la población, que llegue solamente para lo que se va a considerar los presos políticos y que todas las personas que habían estado en prisión como presos comunes no tengan una reparación, desde luego, tan inmediata. De hecho, van a tener que esperar prácticamente al 2007 a tener los primeros gestos por parte del Estado, ¿no? Con la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero, que sí que, y no sin dificultad y a través de alguna enmienda, finalmente incluye a las víctimas de la represión por diversidad sexogenérica.